Muy buenos días, compañeros y profesora. Mi grupo, conformado por Ana Cristina Chavarría, Daniel Henao y mi persona Alejandra Pérez, vamos a exponerle acerca de la aplicabilidad del pH en la microbiología mediante una prueba que se denomina de oxidación y fermentación. Bien, para empezar, es importante saber que las bacterias son capaces de modificar el ambiente en que se encuentran, tomando sustancias como hidratos de carbono, lípidos, aminoácidos, compuestos inorgánicos y liberando productos de desecho para ellas que modifican el medio y que se puede evidenciar en algunos casos, por ejemplo, con la utilización de sustancias como indicadores de pH en la mayoría de las veces. Las interacciones que cada tipo de bacteria establecen con el entorno son propias y características de cada género y especie. Esta especificidad depende del genotipo de la bacteria y se expresa con determinadas enzimas. Es por esto que las podemos identificar a través de su metabolismo. Bueno, el pH es un factor importante que influye sobre el crecimiento de los microorganismos. Algunas bacterias generalmente crecen en pHs bajos, que están entre un valor de 3.0, y los hongos también se pueden desarrollar en pHs bajos de un valor de 1.0. Sin embargo, el rango óptimo de pH para las bacterias va desde 6.0 hasta 8.5 y solo pocas veces pueden estar en un pH de 8.5 o mayor. Entre las condiciones químicas que podrían emplearse para el control de los microorganismos y su crecimiento, el único candidato posible con resultados prácticos es el pH, y esta medición se hace mediante la escala de pH. Así, la escala del pH va desde el valor 0 hasta el 14, como se muestra en la parte superior de la diapositiva. Por ejemplo, las sustancias con valor de pH 0 son las más ácidas o las menos básicas. Las que tienen el pH 7 son neutras y las que tienen un pH de 14 son las menos ácidas o las más básicas. En relación con el crecimiento bacteriano y los medios de cultivo, el pH es uno de los parámetros importantes de control. Afecta a la apariencia física de los medios de cultivo y su capacidad para desarrollar microorganismos. Los medios de cultivo contienen nutrientes, factores promotores del crecimiento, fuentes de energía, sales buffers, minerales, metales y a veces agentes solidificantes o gelidificantes como el agar para apoyar el crecimiento y la supervivencia de los microorganismos. El pH de un medio de cultivo debe ser adecuado para los microorganismos que se van a cultivar. La mayoría de las bacterias crecen en un pH de 6.5 a 7.0, mientras que la mayoría de las células animales crecen en un pH de 7.2 a 7.4. Como ciertos microorganismos, como en este caso las bacterias, pueden liberar productos ácidos que pueden inferir en su crecimiento, se agregan buffers a los medios de cultivo para estabilizar el pH. La prueba de oxidación y fermentación se denomina como una prueba que indica el tipo de metabolismo energético que tiene el microorganismo, la bacteria. Este puede ser respiratorio, identificado con la letra O mayúscula, o fermentador, identificado con la letra F mayúscula. Allí se suele utilizar la glucosa como sustrato. En este análisis se detecta la acumulación de ácidos con un indicador ácido-base. Este es el azul de bromotimol, donde más adelante mi compañero Daniel hablará de este. Bien, como venía hablando la compañera, en la prueba de oxidación-fermentación, la bacteria se inocula con el hilo recto por picadura y se incuba en condiciones de aerobiosis sin parafina y de anaerobiosis que es con parafina y con tubo cerrado, cerrado simultáneamente. Su fundamento es determinar el metabolismo oxidativo o fermentativo de un hidrato de carbono o su no utilización. Las bacterias que respiran aerobiamente crecen en la superficie del medio del tubo y transforman la glucosa en CO2. La superficie del medio se verá ligeramente amarillenta por la formación de ácido carbónico originado al reaccionar el dióxido de carbono con el agua del medio. En el tubo cerrado, el cultivo se mantiene de un color como azul verdoso más o menos. Las bacterias fermentadoras producen ácidos a partir de la glucosa. Viran el cultivo del tubo cerrado a amarillo y en el tubo abierto se inicia el viraje en el fondo, pero transcurridas aproximadamente 24 horas.
Los ácidos pueden difundir por todo el medio virándolo a amarillo. Se usa el medio basal OF de Hogg y Leibson, el cual es un medio semisólido y se utiliza para determinar el metabolismo, oxidación, fermentación de bacterias gram negativas. Aplica en la Shigella y alcalígenes. Está compuesto por peptona, de caseína y azul de bromotimol, como lo mencionaba antes Alejandra. La peptona proporciona nitrógeno, vitaminas, minerales y aminoácidos esenciales para el crecimiento. En este caso, el azul de bromotimol es usado como un indicador de pH. El cloruro de sodio es quien suministra electrolitos esenciales para el transporte y el equilibrio osmótico. El fosfato dipotásico actúa como un sistema tampón y el agar bacteriológico es el agente solidificante en este caso. Ahorita nuestra compañera Ana Cristina va a hablar sobre el procedimiento y los materiales y los resultados. El Gracias. procedimiento para realizar la prueba de oxidación-fermentación se realiza en dos tubos que llevan un medio semisólido y azul de bromotimol como indicador. Se añade glucosa al medio de cultivo y se comprueba si el microorganismo problema la oxida o la fermenta. Para realizar esta prueba se preparan dos tubos con el medio de cultivo Hugh Leibson y con glucosa como hidrato de carbono. A uno de los tubos se le añade una capa de vaselina o parafina para provocar si hay la fermentación en ausencia de O2. Se siembra el microorganismo en el medio de cultivo haciendo uso del hilo de siembra y se incuban los tubos a una temperatura de 37 grados centígrados durante 24 horas. Para llevar a cabo esta prueba necesitamos algunos materiales como el medio Hugh Leibson, que serían 9.8 gramos por cada litro de agua destilada y una concentración final de glucosa del 1%. El microorganismo problema, hilo de siembra, vaselina o parafina, mechero y papel de filtro. Los resultados que obtenemos es que si el pH del medio es inferior a 7, o sea, un pH ácido, se manifiesta con color amarillo. Con un pH superior a 7, o sea, un pH básico, se manifiesta con un color azul verdoso. Y finalmente con un pH similar a 7, o sea, neutro, el medio adquiere un color verde. Si el microorganismo problema se oxida o fermenta la glucosa, el medio se tornará de un color amarillo. El medio adquirirá un pH ácido debido a la actividad propia del microorganismo. El tubo con presencia de oxígeno, o sea, el que no tiene capa de vaselina, adquirió un color verde y el tubo sin presencia de oxígeno con capa de vaselina adquirió color amarillo. Por tanto, el microorganismo problema fermenta la glucosa, pero no la oxida. Muchas gracias.